Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía. Yo soy tu nombre del canal y estoy muy feliz de tenerlos aquí, una vez más, en nuestro rinconcito de chismes, noticias y todo lo que amamos del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar. Ya lo vieron en el título, pero les adelanto que vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de una reconciliación confirmada, aunque muchos lo desearíamos, pero sí de algo que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Vamos a desentrañar ese dulce elogio que Can le dedicó a Demet y que ha impactado a todos. Créanme, la reacción de la gente es para analizarla. Pero antes de meternos de lleno en este salseo turco, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo último de sus actores y series favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje. A ver, ¿por dónde empezamos? Can Yaman y Demet Özdemir. Nombres que suenan a magia, a romance, a comedia, y también, seamos honestos, a un poquito de drama. Su química en la serie Erkenci Pájaro Madrugador fue innegable. Traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, en esas historias donde dos personas completamente diferentes se complementan a la perfección. Can Divit y Sanemaiden, sus personajes, se convirtieron en un referente del amor en la televisión y, por supuesto, alimentaron las esperanzas de que su relación en la vida real fuera igual de idílica. Pero, como suele suceder, la realidad no siempre imita a la ficción. Después del éxito arrollador de la serie, las noticias sobre su relación se volvieron escasas y, eventualmente, se confirmó su separación. Cada uno siguió su camino profesional y personal, explorando nuevos proyectos y, en el caso de Demet, encontrando el amor en brazos de Oğuzhan Koç, con quien finalmente se casó. Una boda de ensueño que, por cierto, dio mucho de qué hablar. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hace relativamente poco, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Una noticia que, como era de esperarse, causó un revuelo mediático. Los fans, siempre fieles y con la esperanza intacta, volvieron a poner sus ojos en Can Yaman, preguntándose si esta separación podría abrir una puerta a una posible reconciliación. Y aquí es donde llegamos al elogio en cuestión. Hace poco Can Yaman fue entrevistado durante un evento en Italia, donde reside actualmente. La entrevista transcurría con normalidad, hablando de sus nuevos proyectos, su adaptación a la vida italiana y sus planes futuros. Hasta que de repente el entrevistador le preguntó sobre Demet Özdemir. La pregunta, obviamente, no era casual. Todos sabemos del impacto que tuvo Erkenci en la carrera de ambos actores y la curiosidad que genera su relación. Can, con su característica sonrisa y carisma, respondió de una manera que sorprendió a muchos. No se limitó a un simple «es una buena actriz» o «le deseo lo mejor». No, mis amores. Can fue mucho más allá. Can describió a Demet como una mujer talentosa, inteligente, trabajadora y, lo más importante, como una persona con un gran corazón. Destacó su capacidad para conectar con el público, su profesionalismo en el set y su dedicación a su trabajo. Pero lo que realmente llamó la atención fue cuando dijo que Demet tiene una luz especial, una energía que ilumina todo a su alrededor y que la hace única. Imagínense la reacción de los fans. Las redes sociales explotaron con comentarios de todo tipo. Algunos celebraron las palabras de Can como una confirmación de que aún existe cariño y respeto entre ellos. Otros, más cautelosos, prefirieron no hacerse ilusiones y tomar el elogio como un gesto de madurez y profesionalismo. Y por supuesto, no faltaron los que interpretaron las palabras de Can como una señal de arrepentimiento y un intento de reconquistar a Demet. La verdad es que solo Can sabe lo que realmente piensa y siente por Demet. Pero independientemente de sus intenciones, sus palabras fueron un gesto hermoso y significativo. Demostraron que a pesar del tiempo y la distancia, el cariño y el respeto mutuo pueden permanecer intactos. Además, este elogio nos hace reflexionar sobre la importancia de valorar y reconocer el talento de los demás. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en criticar y buscar defectos, es refrescante escuchar a alguien hablar con tanta admiración y cariño sobre otra persona. Y más aún cuando se trata de dos figuras públicas que han estado en el centro de la atención mediática durante tanto tiempo. Pero volviendo al tema central, ¿qué significa realmente este elogio?
¿Es una simple muestra de cariño o hay algo más detrás? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Solo podemos especular y analizar las pistas que nos dan sus palabras y sus acciones. Algunos creen que Khan simplemente está siendo amable y cortés. Después de todo, ambos son figuras públicas y tienen una imagen que mantener. Un comentario negativo o indiferente podría perjudicar su reputación y generar controversia. Y esto es particularmente relevante en la industria del entretenimiento, donde la percepción pública lo es todo. Un pequeño desliz puede desatar una tormenta mediática y afectar la carrera de un actor. Por lo tanto, la diplomacia y la cautela son herramientas esenciales para navegar este mundo. Otros, como ya les mencioné, ven en este elogio una señal de arrepentimiento. Tal vez Khan se dio cuenta de que cometió un error al dejar ir a Demet y ahora está intentando recuperarla. Esta teoría se basa en el hecho de que Demet está soltera nuevamente y que, según algunos rumores, nunca dejó de haber una conexión especial entre ellos. Se dice que incluso durante el matrimonio de Demet con Oğuzhan, algunos fans insistían en que había cierta frialdad en la relación, una falta de la chispa que veíamos entre Khan y Demet. Estas especulaciones, aunque no confirmadas, han alimentado aún más la esperanza de una posible reconciliación. Y luego están los más románticos, los que creen que el amor verdadero nunca muere y que este elogio es una prueba de que Khan y Demet están destinados a estar juntos. Estos fans sueñan con una reconciliación épica, al estilo de las películas de Hollywood, donde los protagonistas superan todos los obstáculos y terminan juntos para siempre. Imaginen la escena, un reencuentro en un lugar mágico, una declaración de amor apasionada y un final feliz que haga suspirar a todos. Sería un verdadero cuento de hadas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el elogio de Khan a Demet ha generado un gran revuelo y ha reavivado las esperanzas de muchos fans. Y aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos disfrutar del presente y seguir de cerca la evolución de esta historia. Después de todo, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y giros inesperados. Pero profundicemos un poco más en el contexto de este elogio. Can Yaman, después de alcanzar la fama internacional con Erkenci-Kuş, decidió expandir sus horizontes y mudarse a Italia. Allí ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare, que ha tenido buena acogida en el público italiano. Su adaptación a la cultura italiana ha sido notable, aprendiendo el idioma y ganándose el cariño de sus nuevos fans. Sin embargo, su pasado en Turquía y su relación con Demet siempre serán temas de interés para la prensa y el público. Por otro lado, Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en su carrera actoral en Turquía. Ha protagonizado varias series y películas que han sido muy populares, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su matrimonio con Oğuzhan Koç fue un evento muy mediático, con una boda lujosa y llena de celebridades. Sin embargo, la felicidad no duró mucho, y el anuncio de su divorcio sorprendió a muchos. La ruptura de Demet ha sido analizada desde diferentes perspectivas. Algunos medios han especulado sobre las posibles causas del divorcio, mencionando diferencias irreconciliables y presiones profesionales. Otros han resaltado la madurez con la que ambos han manejado la situación, evitando escándalos y manteniendo el respeto mutuo. Lo cierto es que un divorcio siempre es un proceso doloroso y complicado, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Y ahora, con Demet soltera nuevamente, la sombra de Can Yaman vuelve a aparecer en el horizonte. La pregunta que todos se hacen es si existe la posibilidad de una segunda oportunidad para esta pareja que conquistó los corazones de millones de personas. ¿Será que el destino los volverá a unir? ¿O simplemente seguirán caminos separados, manteniendo una amistad y respeto mutuo? Para entender mejor la dinámica entre Can y Demet, es importante recordar cómo se conocieron y cómo surgió su relación. Erkenci-Kuş fue un fenómeno televisivo que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre sus personajes era innegable, y pronto se convirtió en un tema de conversación constante en las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos, y comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, Can y Demet alimentaron las especulaciones con gestos cariñosos, miradas cómplices y comentarios ambiguos. Su cercanía era evidente y muchos creían que estaban viviendo una historia de amor similar a la de sus personajes en la serie.
Sin embargo, después del final de Erkencicus, la relación entre ellos se enfrió y finalmente se separaron. Los motivos de su separación nunca fueron del todo claros. Algunos rumores apuntaban a diferencias de personalidad y estilos de vida. Otros sugerían que la presión mediática y la constante atención de los fans habían afectado su relación. Lo cierto es que ambos tomaron caminos separados y siguieron adelante con sus vidas. Pero a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de su romance en Erkencicus sigue vivo en la memoria de muchos fans. La serie se ha convertido en un clásico de la televisión turca y sigue siendo vista y comentada en todo el mundo. La química entre Can y Demet es algo que no se puede negar, y muchos creen que su historia no ha terminado. Y ahora, con el elogio de Can a Demet, las esperanzas se han reavivado. Sus palabras han sido interpretadas como una señal de que todavía existe cariño y respeto entre ellos, y que quizás haya una posibilidad de reconciliación. Sin embargo, es importante ser realistas y no dejarse llevar por las ilusiones. La vida real no es una telenovela, y las decisiones de las personas son complejas y multifacéticas. En última instancia, la decisión de si Can y Demet volverán a estar juntos es solo suya. Nosotros, como fans, solo podemos observar y especular, pero no podemos influir en su destino. Lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Y hablando de seguir de cerca, les recomiendo que estén atentos a nuestras redes sociales, porque ahí les estaremos compartiendo todas las novedades sobre Can, Demet y todas sus series y proyectos. No se pierdan nuestras actualizaciones y no duden en dejarnos sus comentarios y opiniones. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can está siendo sincero? ¿O es solo una estrategia para ganar atención mediática? Déjenme sus comentarios. Antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para no disfrutar de las pequeñas cosas. Así que rían, amen, sueñen y nunca dejen de creer en la magia del amor. Y hablando de amor, ¿quién sabe? Tal vez algún día veamos a Can y Demet juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde. Quizás en un futuro no muy lejano, los veamos protagonizando una nueva serie juntos, y ahí sí, la magia volverá a surgir. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que el elogio de Can Yaman a Demet Özdemir ha generado un gran impacto y ha reavivado las esperanzas de muchos fans. Sus palabras fueron un gesto hermoso y significativo que nos hace reflexionar sobre la importancia de valorar y reconocer el talento de los demás. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio. Los quiero muchísimo y les mando un abrazo enorme. Y ahora, lo más importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenme sus comentarios sobre qué les pareció el elogio de Can a Demet. ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenme todo. Además, si tienen alguna otra sugerencia de temas que les gustaría que abordemos en el canal, no duden en dejárnoslo saber en los comentarios. Estamos siempre abiertos a nuevas ideas. Y recuerden, la comunidad es lo más importante para nosotros, así que los invitamos a interactuar entre ustedes, compartir sus opiniones y construir un espacio de respeto y admiración por el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, manténganse siempre conectados con nosotros para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima, mis amores.